Buenas tardes. Vamos a continuar el día de hoy con la segunda clase de hematología. Es lo concerniente básicamente a lo que es leucocitos y el sistema inmune, con algunas especificaciones que vamos a hacer. Bien, aquí vemos justamente la hematopoiesis, ¿no es cierto?, que sucede a nivel medular y que va a generar tres líneas, ¿no es cierto?, o tres estirpes celulares. Básicamente, glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas, la megacariopoiesis. Bien, la clase pasada vimos la eritropoiesis, que llegaba a la maduración del glóbulo rojo. Hoy día vamos a ver justo la leucopoiesis, que tiene que ver con la producción de glóbulos blancos, de todas las líneas de glóbulos blancos o todas las estirpes celulares. Y ahí tenemos la serie mielocítica, que produce justamente neutrógenos, ¿no?, que son segmentados, abazonados, eosinófilos y basófilos. Y también la serie monocítica, ¿no?, que básicamente va a producir los monocitos. Y la serie linfocítica, como su nombre lo dice, los linfocitos. Bien, importante, la serie mielocítica produce neutrógenos, ¿no? Es una forma de clasificarlos. Neutrógenos quiere decir que tienen, digamos, una afinidad por colorantes neutros. Pero hay los segmentados, es otra forma de clasificarlos. Más adelante veremos todos estos subtipos. Importante entender que la leucopoiesis tiene tres grandes grupos: la serie mielocítica, la monocítica y la linfocítica. Y por supuesto la megacariopoiesis, que ahora no va a ser motivo de estudio, sino la última clase, que habla de plaquetas. Bien, ahí tenemos justamente la célula troncal hematopoiética, que ahí figura como CTH, ¿no es cierto?, y que va a generar justamente el progenitor linfoide común, que va a dar linfocitos, ¿no es cierto?, y el progenitor mieloide común, que es capaz de generar otras líneas celulares. Entonces, aquí dividimos la célula troncal hematopoiética en dos: el progenitor linfoide común y el progenitor mieloide común, ¿no? Y justamente en el progenitor mieloide común vamos a ver que van a haber los progenitores de granulocitos, que son los neutrófilos, basófilos y eosinófilos, y progenitores de los monocitos. Mientras que los progenitores de eritrocitos y megacariocitos van a ser los que tienen la sigla PEM al final, ¿no? PEM significa progenitores de eritrocitos y megacariocitos. Es una forma didáctica de entender cómo se van a ir generando cada uno de ellos. Bien. Aquí tenemos justamente lo concerniente a la leucopoiesis de manera general, y habíamos dicho que había un progenitor mieloide común y un progenitor linfoide común. El mieloide común, que va a dar granulocitos y monocitos, y el progenitor linfoide común, que va a dar todos los tipos de linfocitos. En los granulocitos siempre son aquellos glóbulos blancos que van a tener gránulos citoplasmáticos y que son neutrófilos, basófilos y eosinófilos, dependiendo de la afinidad que tienen por el colorante. Los monocitos son fáciles de identificar dentro del mieloide común, y el progenitor linfoide común tenemos todos los tipos de linfocitos, que cada vez hay más tipos de acuerdo a su función, y que estos en realidad ahora se están clasificando
por marcadores proteínicos de superficie. Al ver que son diferentes en su constitución, debemos presumir que tienen función diferente. Entonces ahora tenemos clasificaciones que van a ser con números de serie, ¿no? OKT8, OKT4, ¿no? Y eso tiene que ver con la tipificación de la característica física. Si hay más tipos físicos de linfocitos, habrán más funciones, y ahora se ha visto que esto ha cambiado, y esto va a seguir cambiando porque recién conocemos poco de esta función linfocítica. Bien, a continuación vamos a ver básicamente lo que vienen a ser los leucocitos, ¿no es cierto? Y otra forma de clasificar los leucocitos es en mononucleares y polimorfonucleares, ¿no? Mononucleares es cuando tienen, su nombre lo dice, un solo núcleo, y polimorfonucleares generalmente son núcleos lobulares segmentados, ¿no? En los mononucleares tenemos linfocitos y monocitos, que son los típicos que vemos en el microscopio, mientras que los polimorfonucleares tenemos neutrófilo, eosinófilo y basófilo. Entonces, esta forma, digamos, de mononucleares y polimorfonucleares es fácil, y es como lo reportan en los laboratorios. Por ejemplo, si yo hago un estudio de glóbulos blancos en una muestra de diarrea infantil, me van a indicar PMN 90%, que significa polimorfonucleares, 90%. Si yo encuentro que hay 90% de polimorfonucleares en una muestra de diarrea infantil tomada de un pañal de un bebé, voy a pensar que es una infección bacteriana. Mientras si veo que lo que predominan son linfocitos, es una infección viral. Entonces es de ayuda diagnóstica reconocer si son polimorfonucleares o son linfocitos. Entonces sí es importante que reconozcan estas clasificaciones generales. Bien, vamos a ver los leucocitos, ¿no es cierto? Van a ser, por lo general, van a encontrarse en la sangre periférica en una cantidad que oscila entre 4.500, 5.000 hasta 10.000 leucocitos, es lo normal. Si hay menos de 4.000, hablamos de leucopenia, y si hay más de 10.000, de leucocitosis. Esto es importante para poder determinar cuándo estamos frente a una infección bacteriana, y si la infección bacteriana es por gérmenes o microorganismos gram positivos o gram negativos. Con el tiempo ustedes van a aprender a interpretar estos análisis que se hacen. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con fiebre de una semana en agujas que sube a 40, baja, pasan 6 horas y otra vez sube a 40 y baja. Tiene cefalea y de repente estreñimiento, entonces yo puedo pensar, de repente estoy frente a una infección intestinal de tipo tífica, o sea, una tifoidea o una paratífica. Entonces, inmediatamente hago uso justamente del estudio del hemograma. Y si veo que en el hemograma el recuento de glóbulos blancos es menos de 4.000, o sea, hay leucopenia, puedo pensar que estoy frente a una fiebre tifoidea o paratífica. Otra opción podría ser una brucelosis, una fiebre malta, pero ayuda mucho saber si hay leucopenia o leucocitosis. En cambio, si es un niño con fiebre y de repente tiene dolor de garganta y dolor de oído y un poco de tos,
Ausculto y encuentro que hay secreciones bronquiales. Y encuentro que tiene leucocitos, 14.000. Tiene leucocitosis, lo opuesto a la leucopenia. Entonces son gérmenes gram positivos que afectan vías respiratorias, no son gram negativos como la Salmonella typhi. Entonces me permite con el hemograma intuir dónde está el foco infeccioso, además de que he hecho un buen examen clínico y que he hecho un buen interrogatorio. Si es un niño, le preguntaré a los padres. Si es un chico más grande, él mismo me puede decir: tengo tos, tengo dolor de garganta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí ayuda las cifras de leucocitos para intuir el tipo de microorganismo que causa la infección, y por otro lado también ayuda a saber dónde está el foco infeccioso. Bien. Vamos a ver las propiedades generales de los leucocitos. Aquí en esta diapositiva vamos a ver que hay algunas propiedades. La primera es la diapedesis. La diapedesis es la capacidad de atravesar espacios intercelulares para ubicarse en otro lugar. Generalmente estas migraciones entre los espacios intercelulares se dan con los glóbulos blancos para llegar a los lugares de inflamación o de infección, ¿no? Otra propiedad es que tienen movimiento ameboide, es decir, se van a mover como si fuera una ameba con pseudópodos, ¿no? Y van a avanzar. Muchas veces van a estar guiados por algunas sustancias químicas, y eso se llama quimiotaxis. Es la capacidad de ser guiados, o sea, acercarse o aproximarse a una sustancia química, pero también la quimiotaxis se entiende cuando el glóbulo blanco se aparta del lugar de la infección. Entonces hay quimiotactismo negativo, es decir, que una sustancia repele y el glóbulo blanco no se acerca. Otra propiedad es la opsonización. La opsonización liberan una sustancia sobre las bacterias para hacerlas más aptas a la fagocitosis, para que puedan ser identificadas por los fagocitos. Es como que yo soy un policía y a mí me dicen en el cuerpo de la policía: píntales una cruz roja en la espalda a todos los sospechosos de robo cuando entran a la tienda. Entonces yo agarro mi plumón y a todos los que yo considero sospechosos de robo en la tienda. Entonces cuando entren a la tienda, los de seguridad los van a identificar. Exactamente eso es cuando se refiere a la opsonización, ¿no? Son sustancias que actúan sobre las bacterias, haciéndolas más aptas para la identificación por el fagocito, para ser fagocitadas. Estos generalmente son sustancias inmunoglobulinas, ¿no? De superficie, generalmente la inmunoglobulina G o también el complejo de 11 proteínas del complemento. Bien, y la última propiedad del leucocito es justamente la fagocitosis, o sea, rodear a un invasor, a un microorganismo, rodearlo y introducirlo al interior del glóbulo, donde mediante sustancias químicas vacuolas se va a producir justamente la ruptura, la lisis del microorganismo y luego la digestión. Entonces va a terminar digerido prácticamente. Bien, vamos a ver las fases de maduración de los leucocitos, ¿no? Tenemos generalmente colonias de unidades formadoras de granulocitos, eritrocitos, en fin. Van a haber unidades formadoras de colonias de basófilos,
de eosinófilos, otras unidades formadoras de granulocitos y monocitos, ¿no es cierto?, que va a ser la UFCGM, con las siglas de lo que puede formar, la colonia que puede formar. Bien, ahora vamos a ver cómo es la maduración de la serie mielocítica. La serie mielocítica va a iniciar su maduración con justamente una célula que es el mieloblasto, que es el inicial, digamos, el más primitivo. Este mieloblasto, como veremos más adelante, tiene un citoplasma basófilo. Les dije que cuando era basófilo solía teñir de celeste o azul, con gránulos azurófilos, o sea, gránulos más azules todavía. Entonces, esta es una característica. Otra característica es que tiene un núcleo grande, ¿no? Y en su interior hay una cromatina púrpura con 3 nucleolos. Creo que para poder evidenciar esto hay que acercar eso. Ahí está. Entonces, citoplasma basófilo azulado con gránulos azurófilos, se ven puntos. Núcleo grande con cromatina púrpura o rosada y 3 nucleolos, que ahí se ven en la parte central del núcleo, ¿no? A pesar de que la foto ha roto el grano, porque ha sido mal tomada, ¿no? Ahora hay mucho mejores fotos de microscopía electrónica. Bien, pasamos al promielocito, que es también una célula con citoplasma con gránulos azurófilos. El núcleo es pequeño y en este caso no se van a ver los nucleolos. Ese es justamente el que acabamos de hablar, ¿no? No se ven ya los nucleolos al centro, pero sí se mantiene un citoplasma con gránulos azurófilos. Después tenemos el mielocito, que el citoplasma todavía tiene gránulos azurófilos, pero se observa ya en el citoplasma un tinte acidófilo, o sea, ya medio rosado, ya no es tan basófilo, no es tan azul. Esto es característico del mielocito. Después veremos el metamielocito. Vamos a ver el metamielocito, que es más pequeño que el mielocito y va a tener ya lo que se llama el núcleo indentado, que es como si fuera un maní. Ese es el núcleo indentado. ¿No? Ese es el núcleo indentado del que hablan. También le llaman núcleo arriñonado, ¿no? Y es de tinte acidófilo rosado, porque les dije que tenía afinidad por la eosina, ¿no? Después viene el neutrófilo en banda o abastonado. Esta célula es muy importante identificarla, porque así como les hablé que cuando habían muchos glóbulos blancos era útil para saber qué tipo de bacteria o microorganismo nos estaba invadiendo, y también el lugar donde podía estar la infección, dependiendo si eran organismos gram negativos que están más en vía digestiva, en vía urinaria, y los gram positivos que están en vía respiratoria. Entonces, en este caso, la presencia de neutrófilos en banda o abastonados son elementos jóvenes. Justamente esta es una etapa de maduración de los glóbulos blancos. Si encontramos circulando en sangre periférica muchos neutrófilos en banda, hablamos de que hay una desviación izquierda. Y la desviación izquierda es, ya lo había hecho el símil yo con la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler perdía la guerra contra Rusia y los tanques rusos entraban a Berlín, a Alemania. Hitler se encerró en su búnker, en el sótano. Más de ahí no sabemos porque no encontraron el cuerpo, pero dicen que
murió. Otros decían que se había escapado a Sudamérica, pero nunca fue encontrado su cuerpo. Definitivamente, cuando estaba ya se sentía acabado el Führer, mandó a luchar a los niños de 12 y 13 años con fusiles. Y cuando los tanques rusos entraron a Berlín, encontraron a los niños con los fusiles defendiendo Berlín. Eso hace el organismo nuestro cuando se ve vencido, cuando ya no tiene soldados adultos que han recibido formación en el cuartel, en la médula ósea, ¿no es cierto? ¿Qué hace? Manda a pelear a los jóvenes, a los inmaduros, que son los neutrófilos en banda. Entonces, si encuentro en un paciente abastonados en gran cantidad o gran proporción, hablo de que el paciente tiene una desviación izquierda. Y si hay una desviación izquierda, estamos perdiendo la guerra. Nosotros como médicos, ¿qué tendremos que hacer? Repensar. El antibiótico que le hemos dado no ha sido efectivo. La bacteria está ganando la guerra. Está destruyendo al paciente. Tengo que darle un antibiótico más potente para poder ganar la guerra. Si no, se muere el paciente, porque que gane la guerra el microbio significa que perdemos al paciente y se muere nuestro paciente. Entonces es importante reconocer esta etapa de neutrófilo en banda, porque es justamente un elemento joven o juvenil que aparece cuando se está perdiendo la guerra. Luego viene el neutrófilo segmentado o maduro. Antes hay una etapa transicional, pero a mí lo que me interesa es que entiendan lo relevante que es básicamente el neutrófilo maduro, que ya va a ser justamente un citoplasma con gránulos neutrófilos. Ya no van a ser los gránulos azurófilos, sino neutrófilos, ¿ok? Citoplasma rosado, y el núcleo va a presentar 3 lóbulos definidos con aglomeración de cromatina. Ya no va a ser el núcleo arriñonado, del que les hablé hace un momento, que tenía justamente el metamielocito, ¿no? Este ya es un neutrófilo segmentado. Y creo que hay una buena toma, que es esta, ¿no? Ahí se ve justamente el núcleo que presenta 3 lóbulos definidos, ¿no? Con aglomeración de cromatina. El citoplasma ya es rosado. Entonces esto se ve en el microscopio. Entonces tú dices, son neutrófilos maduros, ¿ok? Y por eso es que se puede en el hemograma hacer los porcentajes de neutrófilos segmentados, ¿no es cierto? Abastonados. Generalmente aparecen solo segmentados, abastonados 0. Si hay bastones, ¿qué hay? Desviación izquierda. Estamos perdiendo la guerra, es importante. Y si hay muchos neutrófilos, estamos frente a una infección a gran positivos. Si vemos que hay monocitos y linfocitos, principalmente es una infección viral, ¿ok? Si hay muchos eosinófilos, como veremos más adelante, parásitos o enfermedades alérgicas mal controladas. Por ejemplo, el asmático puede tener 12% de eosinófilos, y no quiere decir que tengan lombrices esos niños, sino que son asmáticos. Es por cuestiones alérgicas. Bien. Los granulocitos, sabemos ya, neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Vamos a estudiarlos un poquito en detalle. En primer lugar, a los neutrófilos, ¿no? Son polimorfonucleares, de hecho. Su nombre lo dice, colorean con colorantes neutros, ¿no? Tiene de 3 a 5 lóbulos el núcleo, porque es justamente polimorfonuclear, unidos por palitos o barritas o filamentos de cromatina. Y en el citoplasma van a haber gránulos que son importantes para la fagocitosis. Por eso es que los neutrófilos son también llamados fagocitos, dependiendo de en qué momento actúen. Ya veremos las líneas de defensa más adelante. Y luego habíamos visto que había neutrófilos segmentados y en banda o abastonados. Ya sabíamos que era la desviación izquierda.
Ahí tienen justamente el núcleo con 3 a 5 lóbulos, ¿no?, conectados por filamentos de cromatina. Bien. Las funciones de los neutrófilos básicamente van a ser muy importantes. Más adelante vamos a ver las líneas de defensa, no quiero adelantar eso y confundirlos, pero saber que son importantes en la destrucción de bacterias, ¿no? Dijimos que había quimiotactismo, que había fagocitosis, que había digestión bacteriana. Después de que se formaba el fagosoma, ¿no?, se liberaban sustancias citotóxicas que lisaban, o sea, destruían el microorganismo, y luego vacuolas digestivas que hacían que desaparezca. No quedaban ni restos, ¿no?, solo algunas excretas, pero básicamente eliminaba por completo al microorganismo invasor. La inflamación también es importante como una función del neutrófilo, porque va a liberar ciertas sustancias químicas que son mediadoras de inflamación, como bradiquinina, la histamina, las citoquinas y las sustancias o proteínas del complemento. Bien, vamos a ver a continuación al eosinófilo. Este es un leucocito bilobulado más grande que el neutrófilo. Tiene gránulos que tiñen con eosina, que es un colorante ácido. Por eso se llama eosinófilo. Tiene afinidad por la eosina. Entonces se tiñen y son acidófilos rosados, ¿no? Generalmente se encuentran de 1 a 3% en forma normal en un hemograma. Aumentan, ya lo dijimos, en las alergias y cuando hay parásitos, ¿no? Sobre todo cuando la infestación parasitaria ha sido reciente, aguda, porque cuando es crónica, a veces los eosinófilos van bajando. Si ustedes hacen un hemograma en niños de las zonas de la selva que ingieren agua sin hervir o sin digamos, hacerlas potable, agua de río o de manantial, van a ver que no tienen muchos eosinófilos. Y si hacen un estudio en heces de parásitos, van a encontrar que tienen 7, 8 géneros distintos de parásitos. Es un zoológico de parásitos, ¿ok? Y viven o conviven con esto de manera continua y permanente. En la selva ningún niño va a la posta médica para que su mamá le diga al médico: doctor, quiero que desparasite a mi hijo. Van porque tienen tos, fiebre, dolor de oído, diarrea, pero nunca van por parásitos, porque para ellos es normal ver gusanos en la ropa interior, en el pañal, en todas partes. Es normal. Y ellos también botan, y a veces estornudan y se les sale un ájari por la nariz, ¿no? Y dice: uy, se me salió. ¿No? Es normal. Entonces, para nosotros es, digamos, extraño, ¿no?, alarmante que un niño tenga tantos parásitos, pero ellos conviven con los parásitos. Entonces, al estar tanto tiempo con ellos, los eosinófilos empiezan a bajar. Pero si es un niño recién infestado, por ejemplo, un niño limeño que se va a Tarapoto y toma agua de la Laguna Azul y luego regresa a Lima, probablemente tenga muchos eosinófilos en su examen de sangre. Y los basófilos, vamos a ver, este es el eosinófilo, como ven, clarísimo, ¿no? Los gránulos se tiñen con eosina, se ve bien rosado. Y luego vemos el basófilo, que es el leucocito con el núcleo segmentado, que tiene gránulos, pero en este caso van a teñir de azul, ¿no? Y estos también en el hemograma se encuentra 1% o menos. La mayoría de nosotros, si nos hacen un hemograma hoy, en este momento, basófilo, 0%. No hay basófilo. Es bien difícil encontrar un basófilo. Por supuesto, uno, cuando hace el estudio del hemograma, estudia por lo menos 5 campos.
pero hay tantas células que no son basófilas que en 5 campos no se encuentra ni uno, entonces es 0%. Bien, y estos basófilos sí van a incrementarse cuando hay enfermedades mieloproliferativas. Estamos hablando de todos los tipos y variedades de linfomas y leucemias. Ahí sí aumentan los basófilos. Y también van a disminuir o no van a aparecer nunca cuando hay enfermedades alérgicas muy graves, ¿no? Bien, vamos a ver la maduración de la serie monocítica. Aquí se trata de llegar al monocito maduro. Esa es la maduración monocítica. Entonces lo primero que se ve es el monoblasto, ¿no? Después el promonocito y finalmente el monocito. Entonces aquí básicamente el monoblasto va a ser una célula con el citoplasma celeste sin gránulos. El promonocito va a tener un núcleo contorneado con citoplasma más azul, ¿no? Vamos a ver si podemos verlo ahí, el del medio, ¿no? Y el monocito final es el que está más a la derecha, que ya es un núcleo indentado, dijimos indentado o arriñonado, con cromatina rugosa, citoplasma azul y gránulos acirófilos. Esas es las 3 fases de maduración monocítica. Es más de lo mismo lo que es el monocito. Les dije que el tamaño no es relevante, no quiero que se lo aprendan de memoria. Jamás voy a poner una pregunta: ¿cuánto mide un monocito? ¿Cuánto mide un eosinófilo? Les dije que eso no era una cuestión, un conocimiento relevante. Eso está en cualquier información, pero no necesitamos aprenderlo de memoria. Bien, vamos a ver la maduración de la serie linfocítica. Aquí sí me interesa que prestemos un poquito más de atención, porque aquí justamente estamos hablando de la maduración de las células que van a conformar el ejército de la inmunidad celular, y que cada día se descubren más funciones y que son tan importantes, sobre todo en los mecanismos de alergia, ¿no? Ahora ya sabemos que hay gente que hace reacción alérgica TH1 y TH2. Eso lo vamos a ver después, pero justamente tiene que ver mucho con el tipo de linfocito con el cual nos encontramos. Entonces, lo primero que vamos a ver es el linfoblasto, ¿no? Es básicamente una célula que tiene un citoplasma sin gránulos, más o menos de un color azul, y tiene varios nucleolos en su interior, en el núcleo. Después tenemos el prolinfocito, que es más pequeño, citoplasma azul claro, ya no es azul oscuro, la cromatina se va aglomerando y casi no se ven nucleolos, mientras que en el linfocito, aquí el citoplasma es escaso, o sea, se disminuye la cantidad de citoplasma. Aquí lo que predomina es el núcleo denso, ¿no? Y es importante que también el tamaño va, digamos, disminuyendo desde el linfoblasto hasta el linfocito maduro. Vamos a ver algunas imágenes. Tienen el linfoblasto, el prolinfocito y luego el linfocito que se hace más pequeño. Ahora, hay unidades formadoras de colonias para linfocitos B y para linfocitos T. El linfocito B, eso sí es importante que tomen en cuenta y que presten atención, se produce en la médula y va a madurar, ¿no es cierto? Reconoce antígenos, ¿no? Y se convierte en plasmocito, que es la célula productora de anticuerpos, es decir, de inmunoglobulinas.
ese es el linfocito B. Se produce en la médula, madura en la médula, y cuando es sensibilizado por los antígenos, se convierte en plasmocito y empieza a producir justamente inmunoglobulinas. Entonces es la fábrica de armamento de nuestro ejército, ¿ok? Son proteínas que vienen a ser las armas químicas para destruir a los enemigos. Mientras que el linfocito T se produce en la médula, pero va a migrar y a madurar en el timo. Por eso se le dice linfocito T, porque es timo dependiente. Va al timo y ahí madura, ¿no? Y veremos que el linfocito T va a tener múltiples funciones. Entonces, es importante, le decía, que el linfocito T va a tener muchas funciones para justamente colaborar en los casos de infecciones, pero también va a cumplir un papel importante de vigilancia inmunológica frente a células neoplásicas, a tumores. Son las células de vigilancia inmunológica. Se supone que una célula neoplásica nace, es identificada por un linfocito y es destruida inmediatamente. Eso pasa continuamente en el organismo de todos nosotros, ustedes y yo. Por eso es que no desarrollamos células cancerosas. Hay una vigilancia inmunológica, sale una célula extraña y es destruida inmediatamente. Cuando falla el mecanismo de vigilancia inmunológica, se inicia el cáncer en algún ser humano o en cualquier animal, porque hay cáncer en perros y en gatos también. Bien, vamos a ver ahora las líneas de defensa. Aquí sí quiero que presten atención. Esta clase no es larga, les dije, es corta y es mucho más amena que la primera. No hay tanta química. La primera línea de defensa o barrera primaria natural es mecánica, química y biológica. ¿Ok? Mecánica, química y biológica. La función mecánica la puede dar la piel. La piel es un órgano que impide que una bacteria entre a mis espacios vasculares, salvo que tenga una herida, ahí sí ingresa. Entonces la piel es una barrera mecánica. Química, porque la piel tiene glándulas sudoríparas. El sudor va a tener una salinidad que no es agradable para muchos microorganismos que están en la superficie de la epidermis. Pero también va a tener inmunoglobulina A. Entonces, de alguna manera, hay una barrera química, ¿no es cierto? No solo mecánica a través de la piel. Y biológica, porque también van a haber ciertas células que van a estar, digamos, pendientes, sobre todo en las mucosas. En el tracto respiratorio van a haber mastocitos y células en el epitelio de la mucosa nasal, oral, faringea, laringea, bronquial, que van a estar teniendo una barrera o primera línea de defensa biológica con ciertas células especializadas. La segunda línea es la inmunidad innata inespecífica, también llamada barrera secundaria. Escuchen bien, vamos a hacerlo lento para que puedan entender. Segunda línea es la inmunidad innata inespecífica, o sea, nacemos con ella, pero es general, no es específica para un determinado agente agresor, sino es en general. Pero sí es innata esa inmunidad, nacemos con ella. Y esta va a tener, esta segunda línea o barrera secundaria, va a tener una respuesta máxima inmediata.
pero sin memoria, porque es la primera vez que se va a defender. Imagínense ustedes que alguno de ustedes tiene un ácaro en la piel. Yo me acerco, antebrazo con antebrazo hacemos contacto y el ácaro salta a mi antebrazo. Entonces, como es la primera vez, ¿no es cierto?, mi organismo se va a defender, ¿no? Pero no lo conoce. Es una respuesta máxima, inmediata, pero sin memoria, porque nunca antes estuvo en mi cuerpo, ¿ok? Esta va a estar mediada por fagocitos, ¿no?, macrófagos, neutrófilos y células dendríticas, dependiendo en qué lugar se encuentre. Generalmente las células dendríticas están en todo el tubo digestivo. Y esto es lo que sucede cuando uno se va a comer donde el agachadito y come un ceviche con un montón de bacterias, ¿no? Entonces, probablemente la respuesta es inmediata, pero es máxima sin memoria. Y está mediada por fagocitos, que son o macrófagos o neutrófilos o células dendríticas, pero también va a estar mediada por mastocitos. Los mastocitos son las células que tienen en su superficie inmunoglobulina E, en su interior tienen un núcleo también arriñonado, y en la parte interna del citoplasma gránulos con sustancias mediadoras. Y ahí hay como 25 gránulos. Uno de esos gránulos es la histamina, pero hay calicreinógeno, ¿no?, calicreína, serotonina, en fin, son 25 gránulos. Y tiene en la superficie las antenitas de inmunoglobulina E que están listas justamente para contactar con el agresor y dar una respuesta inmediata. En este caso, liberan los gránulos, se abren los canales de calcio dependientes, se liberan los gránulos y llegan al órgano blanco. Si es que es la piel, aumenta la circulación, se enrojece, se inflama y están todos los elementos del ejército listos para atacar al invasor. Es como si fuera, yo lo hago un símil con un ejército, como si fuera una guerra, para que ustedes me entiendan, ¿ok? Bien, y también van a aparecer eosinófilos, basófilos y los linfocitos. Y en estos linfocitos van a aparecer los Rangers, los Natural Killer, que son asesinos naturales, especializados, ¿no? Son los ninjas del ejército de nuestro cuerpo, que van a ir a matar directamente al invasor. Entonces la segunda línea es de respuesta inmediata, pero sin memoria, ¿no? Y intervienen fagocitos, mastocitos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, básicamente los natural killers. Y la tercera línea de inmunidad es la adaptativa, no es la innata, es la que hemos ido adquiriendo. Por ejemplo, yo que soy mucho más viejo que ustedes, tengo una mejor inmunidad adaptativa, mi tercera línea de defensa, porque yo he tenido más infecciones que ustedes a lo largo de mi vida. Y como médico, imagínense, todos los días veo 40 pacientes. Hay un intercambio de virus y bacterias fenomenal entre ellos y yo. Entonces, yo debo tener un ejército súper entrenado, ¿no? ¿Ok? Y eso es lo que se llama tercera línea de inmunidad adaptativa. Y esta barrera terciaria es una respuesta máxima tardía y tiene memoria. Es una respuesta máxima pero tardía, tiene memoria. Demoro más en reaccionar, pero es mucho más efectiva, porque ya reconoce al invasor. Por ejemplo, si yo ya tuve un estafilococo aureus en la piel hace 15 años, mañana se mete un estafilococo aureus a mi piel y es destruido mucho más lento, pero mucho más efectivo. De repente no necesito ni siquiera tomar antibióticos, dicloxacilina, sino mi mismo organismo lo destruye. Porque es una respuesta tardía, pero con memoria. Ya fue identificado y ya saben cómo acabar con él. Para comenzar, ya está tipificado, es como si tuviera su prontuario. Este delincuente es así, asá, asá, asá y asá. Y tiene debilidad, con esta arma lo matamos.
Entonces ya saben cómo eliminarlo, ¿ok? Bien, y aquí sí intervienen ¿quién? Los linfocitos B y los T de todos los tipos, porque sabemos que el linfocito B no solo se transforma en célula plasmática, sino hay algunos linfocitos B que se convierten en células de memoria, que ya tienen las armas específicas. Parece estafilococo dorado que entró en la piel del doctor Cano hace 15 años. Está ahí la memoria guardadito. Sacan el arma y de frente lo matan. Entonces es mucho más fácil. Entonces, primera línea de defensa es la barrera primaria natural, que es mecánica, química y biológica. No intervienen las células especializadas. La segunda línea de inmunidad, que es la innata, es inespecífica y también es llamada barrera secundaria. Aquí sí va a haber una respuesta máxima, pero máxima e inmediata, es muy rápida, pero sin memoria. Es la primera vez que enfrentan a este tipo de invasores. Mientras que la tercera línea de inmunidad es la adaptativa, no es innata, sino es adaptativa, y es la barrera terciaria. Y aquí hay una respuesta tardía mejorada con memoria, mucho más efectiva. Y aquí sí intervienen los linfocitos T y B, que son, como les dije, los más especializados, los Rangers, y que han recibido cursos de especialidad en el ejército de nuestro cuerpo. Muy bien. Bien, tenemos después que clasificar a la inmunidad en dos grandes grupos, de inmunidad celular y humoral. Eso lo saben ustedes hace tiempo, ¿no? La celular va a estar mediada por linfocitos B, que dijimos que son transformados en plasmocitos por sensibilización de los antígenos de los invasores o microorganismos que entran a nuestro cuerpo, y todas las variedades de linfocitos T, ¿no? Están los helper, ¿no? Que son los ayudadores, pero también están los natural killers, ¿no? Y los linfocitos T, que van a ser los que van a sensibilizar. La inmunidad humoral es la que está dada por los anticuerpos, básicamente producidos por las células plasmáticas por diferenciación de los linfocitos B. Bien, y ahora la activación de la respuesta inmune típicamente comienza cuando un patógeno entra al cuerpo. Los macrófagos que localizan al agente patógeno inician un proceso de ingestión llamado fagocitosis y luego exponen en su membrana partes ya digeridas de este antígeno. A los macrófagos que exponen partes de los antígenos se les conoce como células presentadoras de antígenos o CPAs. El macrófago, ya una vez convertido en una CPA, interactúa con una célula T, cooperadora, la cual puede reconocer el mismo antígeno. Durante esta interacción, el macrófago libera una señal de alarma química llamada interleucina 1, la cual estimula a la célula T cooperadora a secretar interleucina 2. La interleucina 2 causa la proliferación de ciertas células T citotóxicas y células B. A partir de este punto, la respuesta inmune puede seguir dos caminos. El primero, utilizando células T citotóxicas, y la segunda, usando células B. Células normales del cuerpo que son infectadas pueden digerir también algunos patógenos y exponerlos en sus membranas. El cuerpo produce millones de diferentes tipos de células T citotóxicas. Cada tipo es capaz de reconocer un patógeno en particular. Las células T citotóxicas, que son capaces de reconocer la exposición del antígeno en la membrana celular infectada, hace que éste se junte y produzca químicos que matan a la célula infectada. La muerte de la célula infectada es el resultado de la destrucción del antígeno patógeno. En las células B también existen millones de diferentes tipos, las cuales son capaces de reconocer un antígeno en particular. Cuando las células B se activan por las células T cooperadoras, estas se diferencian en células plasmáticas. Estas células plasmáticas se convierten en fábricas de anticuerpos, llenando el torrente sanguíneo con anticuerpos que se combinan con antígenos involucrados en esta infección. Los anticuerpos se unen a los macrófagos en la superficie de los patógenos, marcándolos para la destrucción de macrófagos. Algunas de las células B no se convierten en células plasmáticas, y en lugar de eso se convierten en células B de memoria, las cuales pueden sobrevivir varias décadas.
Por esta memoria, las células B de la segunda respuesta inmune en una futura infección por el mismo patógeno será mucho más específica y fuerte. Esta segunda respuesta inmunitaria es lo que le da la inmunidad al paciente después de haber tenido una primera exposición con el antígeno o después de haber sido vacunado. Bien, aquí sí quiero que presten atención. Esto creo que lo han estudiado ustedes, pero vamos a hacer un recordaris porque es importante esto. Esto es muy importante porque nos va a permitir justamente saber que a veces la reacción de nuestro cuerpo frente a un microorganismo o a una toxina puede ser no beneficiosa para nuestro organismo. Y esto es lo que se llaman reacciones de hipersensibilidad. Normalmente el cuerpo reacciona para ayudarnos, para mantener la homeostasis, el equilibrio. Pero cuando esto no sucede, surgen enfermedades, como veremos más adelante. Entonces, va a haber reacciones de hipersensibilidad que van a estar mediadas por anticuerpos, que son las primeras que vamos a estudiar. Y no necesariamente están en el orden correlativo numérico, como ustedes verán. Entonces vamos a ver la primera, que es la reacción de tipo 1 o anafiláctica, que está mediada por anticuerpos. ¿Por qué anticuerpos? La inmunoglobulina E. Esa es la reacción que también es común a los procesos de asma, rinitis alérgica o las urticarias agudas, incluido el shock anafiláctico. ¿Ok? ¿Qué pasa? El organismo, vamos a explicar el asma, el ejemplo del asma. A ver, imagínense ustedes que nace un niño con carga genética atópica, es decir, es un niño que va a tener predisposición a ser muy sensible a todos los alergenos del medio ambiente. Así nació ese niño. Entonces nace, lo llevan a la casa y de repente vive en una casa muy cómoda, muy linda en San Isidro, pero es alfombrada como este salón. Y en esa alfombra de la casa tan linda en San Isidro hay polvo de casa, y hay ácaros, básicamente el dermatofagoide teronísimo, que es el principal agente causante de la reacción alérgica o de la marcha atópica en los niños. Entonces ese niño pequeñito que fue llevado a la casa con la alfombra, con el polvo y con los ácaros, empieza con estornudos. Entonces la mamá de repente a los 15 días va donde el pediatra y dice: doctor, mi hijito estornuda cada rato y yo no sé, tiene mucho moco. La mamá siempre tiene frases graciosas y curiosas. Yo, como soy pediatra, me acuerdo de cada una de ellas. Generalmente te dice: mi hijito está haciendo un sonido como un chanchito. ¿Y cómo es eso que hace un sonido como un chanchito? No puede respirar. Tiene la nariz tupida, señora. Sí, efectivamente, tiene la nariz tupida. Entonces, tú dices, de repente nació ahora, cambio de estación, estamos más fríos que hace 15 días, de repente es un resfrío, algo viral, una rinofaringitis, se le va a pasar, unas gotitas de suero fisiológico en la nariz y se acabó. Pero 10 días, 15 días y el niño sigue, y la mamá sigue preocupada porque sigue respirando como chanchito. Entonces, señora, puede ser una rinitis alérgica. Pasan los meses, es tratado con sintomáticos porque no hay que darle mayor tratamiento a ese niño. Llega a los 3 años y de repente la mamá te llama y te dice: mi hijo tose, se le ponen los labios morados y no sé qué hacer. Llévelo a la emergencia, que yo me voy para allá, y allá lo encontramos. Llegamos a la emergencia y encontramos un niño con tiraje, con dificultad respiratoria, sibilantes, que le escucho en el bronquio y en el tórax, por supuesto. Y mi diagnóstico, por la frecuencia respiratoria y por todas las manifestaciones, es un niño que no tiene fiebre. No estoy frente a un cuadro infeccioso de neumonía, estoy frente a un cuadro alérgico. Es un debut de una crisis asmática. Entonces, este niño y esta enfermedad
¿Cómo se origina? Ahí dice hipersensibilidad tipo 1 anafiláctica, mediada por inmunoglobulina E. Ese niñito nació con unas células que tapizaban toda la mucosa de la vía respiratoria, nariz, faringe, bronquios, toda la mucosa respiratoria de ese niñito tenía mastocitos. Yo no soy alérgico. El doctor Cano también nació con mastocitos, pero mis mastocitos, voy a poner un ejemplo numérico, es un ejemplo. Yo tenía 5 inmunoglobulina C en cada mastocito mío, mientras que ese niñito tenía 100 antenas de inmunoglobulina E en la superficie de sus mastocitos. Entonces ese niño nació con carga alérgica, tenía más receptores, más inmunoglobulina E que estaba tratando de captar justo la inmunoglobulina E como un Y, si se acuerdan, de la bioquímica, y en justamente la fracción FAB ingresa el antígeno, que es justamente la partícula de polvo o el ácaro, y en la superficie del mastocito hace que se degranule, se liberen células mediadoras como la histamina, el caliquedinógeno y todas las que les mencioné, que son 25 gránulos, y van al órgano blanco, que es el bronquio. Se produce contracción del músculo liso de los anillos del bronquio y se produce un moco espeso, filante, que parece que fuera terocal, pegamento para zapatillas. Y el niño empieza a ahogarse. ¿Quién tuvo la culpa de esto? La inmunoglobulina E de superficie de sus mastocitos. Entonces, es una reacción de hipersensibilidad tipo 1 anafiláctica. Exactamente igual es la rinitis alérgica, exactamente igual es cuando uno come, por ejemplo, un niño pequeño va a su primera fiesta infantil y come un chisito. Y en el chisito hay un colorante que se llama amarillo de tartrazina. Es captado por la inmunoglobulina E, y la inmunoglobulina E libera gránulos que hacen que aparezcan las ronchas o abones en todo el cuerpo. Y el niño se hincha, se llena de un montón de ronchas, los labios hinchados, los párpados hinchados, y puede hacer edema de glotis, dificultad respiratoria y morir. Hace un shock anafiláctico por un colorante. Entonces, este tipo de reacción de hipersensibilidad es la tipo 1 o mediada por inmunoglobulina E. La segunda es la citotóxica. Es la mediada también por anticuerpos, pero estos son IgG, IgM. Y también activan la porción del complemento 3B. Se degranula el fagocito y ataca a una célula llamada diana, que está cubierto por anticuerpos por otra célula agresora, ¿no? Y esto generalmente ocurre, vamos a poner ejemplos, en la eritroblastosis fetal, la fiebre reumática o la púrpura trombocitopénica autoinmune. Es decir, hay anticuerpos IgG, IgM y factores del complemento que están, digamos, siendo ordenados por un fagocito, ¿no?, que ataca a una célula diana que está cubierta por anticuerpos de otra célula agresora. Entonces, la fiebre reumática, les explico. Con ese ejemplo me van a entender esta cosa tan compleja que les acabo de decir. La fiebre reumática. ¿Qué es la fiebre reumática? Imagínense ustedes que reciben a un niño con una faringoamigdalitis. Le encuentran pus en la faringe, fiebre alta, mocos, tos, pero básicamente tiene disfagia, no puede deglutir y hace fiebre alta. Todavía no hay mucha tos. Entonces la mamá le dice: ¿qué tiene, doctor? Mi hijo tiene una faringoamigdalitis supurada. Lo más probable es que esa pus y esa faringe esté atacada por un estreptococo. Desgraciadamente, si el estreptococo es del grupo B hemolítico, es un estreptococo terruco.
Terruco porque es terrorista. Ese estreptococo tiene una cubierta proteica muy parecida a ciertas células del organismo. Por ejemplo, a las células de la cápsula sinovial de la rodilla. Entonces, el organismo produce anticuerpos para destruir al estreptococo, pero al mismo tiempo esos anticuerpos están destruyendo la cápsula sinovial de la rodilla y se produce una hinchazón de la rodilla del niño, se pone rojo, caliente y doloroso, tumefacto. Entonces el médico dice, ¿cuándo tuvo la amigdalitis? Hace 10 días. Y ahora después de 10 días presenta esto. ¿Qué cosa es? Es una reacción de tipo 2, mediada por anticuerpos, que atacaron al cuerpo confundiéndolo con el estreptococo beta hemolítico. Ese mismo ataque que se da en la cápsula sinovial de la rodilla se puede dar en las válvulas cardíacas, en la mitral y tricuspidia, y produce una carditis reumática. Puede atacar al glomérulo y produce una glomerulonefritis post-estreptocócica. Entonces, cuando uno sospecha o glomerulonefritis post-estreptocócica o fiebre reumática en alguna articulación o carditis bacteriana, tiene uno que pensar y preguntarle al paciente, hace 10 días, hace 7 días o hace 15 días, ¿tuviste una infección en la garganta? Sí, tremenda infección. El médico me dijo que tenía pus en la garganta. Entonces lo que estás haciendo ahora es una reacción de hipersensibilidad 2 y tienes que tratar con inhibidores de la respuesta inmune, o sea, inmunosupresores, porque si no, se malogran las válvulas cardíacas o se malogra la articulación de la rodilla o se malogra el riñón y hace una insuficiencia renal. Entonces ya entendieron la segunda. La tercera es la de inmunocomplejos circulantes. Esto generalmente es por destrucción de macrófagos o activación del complemento. Y aquí básicamente es la artritis, la vasculitis y el lupus eritematoso sistémico. Esto también es una reacción que forma autoanticuerpos que destruyen ciertos elementos del cuerpo. Básicamente van a ser, en el caso de la artritis, las articulaciones, ¿no? La artritis reumatoide. En el caso de la vasculitis, destrucción del endotelio vascular con liberación de sangre, hay hematomas. Y el lupus eritematoso sistémico, que afecta básicamente articulaciones, pero también afecta a las células sanguíneas. El lupus afecta a los glóbulos rojos, produce cierto tipo de anemia, afecta el lupus al riñón, van a ver en patología el próximo ciclo, y el lupus también afecta a las plaquetas. Caen las plaquetas, se produce una trombocitopenia y el paciente empieza a sangrar. Entonces el lupus eritematoso sistémico es una reacción de hipersensibilidad, básicamente de tipo 3 por inmunocomplejos circulantes. De ahí viene la número 5, no la 4, porque la 4 no es mediada por anticuerpos, sino por células. Por eso le dije que no guardaba un orden correlativo. Es reacción de hipersensibilidad 1, de hipersensibilidad 2, de hipersensibilidad 3, y luego viene la 5. La 4 viene al final porque no es mediada por anticuerpos. Entonces la 5 es la no citotóxica mediada por anticuerpos IgG y IgM, ¿no? Y esta puede ser anticuerpos que van a producir estimulación o van a neutralizar cierta función. Este es el caso del hipertiroidismo, que es causado por anticuerpos contra los receptores de la hormona estimulante de tiroides, la TSH. Hay una enfermedad que se llama enfermedad de Bast-Ogreve, que es un hipertiroidismo por anticuerpos contra
los receptores de TSH. Si son anticuerpos contra receptores de TSH, quiere decir que en la tiroides no van a haber receptores de hormona estimulante, entonces la tiroides no va a producir hormona tiroidea, porque ¿quién estimula la tiroides para que funcione? El TSH, que es liberado por la adenohipófisis. Si no hay TSH, no aumenta la producción de hormonas tiroideas. Si es que hay un anticuerpo que destruye a los receptores de TSH en la tiroides no va a, digamos, a bajar la producción, sino más bien a incrementar. Entonces, esta es la enfermedad de hipertiroidismo de base de Ogre. Y otro ejemplo es la miastenia gravis, que en este caso es inhibitoria. ¿Por qué? Porque la inmunoglobulina G se va a unir al receptor de acetilcolina. Entonces, en la placa mioneural, el músculo no va a poder contraerse, va a ser bloqueado, porque falta un estímulo neurológico. Esa es la famosa miastenia gravis. Es una enfermedad de reacción de hipersensibilidad tipo 5, pero no citotóxica, mediada por anticuerpos IgG y IgM. Bien, y la última, que es la cuarta reacción de hipersensibilidad, les dije que estaba separada porque era 1, 2, 3 y 5, después venía la 4, porque la 4 no es mediada ya por anticuerpos, sino es mediada por células. Y ahí sí vienen justamente las reacciones de hipersensibilidad TH1 y TH2. Estas reacciones de hipersensibilidad TH1 y TH2 van a formar, digamos, por acción de sustancias citotóxicas, granulomas. Es, por ejemplo, lo que sucede cuando a uno le ponen la BCG, que es la vacuna del bacilo de Calmette-Guerin, que se supone que es efectiva para la TBC, pero se ha demostrado que no sirve mucho, porque siempre se vacuna a los niños al momento de nacer como programa nacional de inmunizaciones, y en el Perú no ha disminuido la BCG. En el Perú aumenta la BCG en las poblaciones de bajos recursos. Es una enfermedad socioeconómica, es decir, afecta a los pobres, a los que comen mal. Y la vacuna BCG no protege. Entonces, te ponen la vacuna BCG y ¿qué pasa? Se produce una, primero, cicatriz de punción por lo que te han hincado, ¿no? Pero luego se va a producir un granuloma, y en algunas personas llega a ser una cicatriz bastante fea que parece vela derretida, y a veces quieren hacerse cirugía plástica, sobre todo las mujeres, para eliminar esa cicatriz, porque es grande, gigantesca y parece vela derretida. Ahora se hacen tatuaje para barajarla, o a veces se lo sacan con cirugía plástica. Esta justamente es este tipo de reacción de hipersensibilidad, ¿no? Son citotóxicos que llevan a la formación de granulomas. Un ejemplo es la vacuna BCG. Otro ejemplo es el veneno de ciertos insectos, sobre todo arácnidos, que dejan justamente una cicatriz. El alacrán no, porque produce una inflamación tremenda con mucho dolor, pero no tiene veneno. El alacrán no mata a nadie, ¿ok? Otro ejemplo es la dermatitis a metales. Cuando las chicas o los chicos, porque ahora los chicos también se ponen aretitos, se ponen un arete de un metal que no es oro, y hacen una reacción de hipersensibilidad al metal, inmediatamente forman un granuloma. Yo vi a una chica que tenía el payar de la oreja, ¿no es cierto?, que había crecido 5 veces su tamaño, y estaba duro como si fuera un haba, parecía una haba dura. Entonces me dice: doctor, ya me han operado 2 veces los cirujanos plásticos, y mire qué fea mi oreja, tengo una cosa grandaza, dura, que parece un cuero. Usted no me lo puede sacar, pero que ya no crezca más grande, porque cada vez que me operan
me crece más grande. Por supuesto, le digo, más te operan y más reacciona la piel a la formación de granuloma. Lo que hay que hacer es inyectarte triamcinolona, que es un corticoide, para que la piel se ablande. Y no cortarte, porque va a seguir creciendo cada vez más. Al final vas a tener una oreja y un payar del tamaño de tu oreja, ¿no? Y eso se da por reacciones de hipersensibilidad. Ojo, estoy hablando de un ejemplo del arete de fantasía, pero puede ser el piercing en la ceja, en el labio, en la barbilla, en las tetillas, en el pene, en la vagina, en fin. Ahora hay piercing en todas partes, ¿no? A gusto del cliente. Y no solamente el piercing, sino también ciertas monturas de lentes de metal. Este no es de plástico, pero hay algunos de metal, ¿no?, que chocan con la cara y hacen una reacción de hipersensibilidad y forman como una raya dura con un granuloma alrededor del ojo. También puede pasar con algunos relojes que la parte posterior tienen un metal que no es cromo, sino es otro metal. Y eso, al contacto con la piel de la muñeca, puede generar una reacción con un granuloma y que hay que tratarla con infiltración de corticoides. Es una reacción de hipersensibilidad de tipo 5 mediada por células. Es muy difícil de controlar mediante las cremitas o pomadas. Básicamente hay que inyectar en su interior un líquido para que desaparezca esta. Y otro ejemplo es la enfermedad celíaca. Son los que hacen alergia al gluten. Generalmente se sensibilizan mayores. Hay gente que hace enfermedad celíaca a los 50, 55 años. No crean que lo hacen cuando recién nacen. Llega un momento en que el gluten, ¿no?, de la harina de trigo les genera una reacción y justamente forman un granuloma en las vellosidades intestinales. Y esto hace de que tengan muchos problemas digestivos y tienen que a partir de ese momento no comer nada de gluten. Antiguamente era rara la tienda donde vendían alimentos sin gluten, pero ahora ustedes van a cualquier tienda de supermercados y hay una sección de alimentos sin gluten. En el UON de aquí de La Molina hay una parte que dice sin gluten, así es que eso es una ventaja. Es más, en los buffets de los hoteles ahora hay una parte, una mesa que dice sin gluten. Tú tomas tu desayuno, comes ahí, todo lo que hay ahí, nada tiene gluten. Es bien fastidioso porque los que tienen el problema de la alergia al gluten pueden desarrollar diarrea y dolores intensos intestinales y malograrte un viaje, por ejemplo. Bueno, yo creo que ahí se acabó.